Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, llegamos al domingo 23 durante el año. Leemos el Evangelio de Mateo 18, capítulo 18, versículo 15 al 23. Estamos en una sección del Evangelio de Mateo donde se pone en boca de Jesús un discurso sobre la comunidad de los discípulos, un discurso eclesial. Y es muy interesante cómo Jesús aporta algunos consejos a la comunidad eclesial que tienen mucho que ver con situaciones que iban aconteciendo en la comunidad, una comunidad que iba creciendo y donde después de la luna de miel, como pasa siempre, iban apareciendo los primeros conflictos. Creo que vale la pena recordar que poco tiempo atrás Jesús le había dicho a Pedro algo en torno al atar y desatar, en el capítulo 16, como si fuera una potestad o un privilegio propio de Pedro. Pero ahora Jesús lo dice, otorga esa potestad, esa facultad, esa tarea a toda la comunidad. Toda la comunidad tiene la misión, la responsabilidad de atar y desatar. A veces tocará atar. En nuestra vida muchas veces hay demasiados cabos sueltos, ¿no? Mucha fragmentación, dicotomías, contradicciones. Algunos señalan, algunos psicólogos señalan que nuestro primer y principal desafío es soldar nuestra historia personal, es decir, darle unidad, sentido, orientación. Y esta soldadura, digamos, no se puede hacer sin integrar también en nuestra historia las heridas, los pendientes, en definitiva, nuestras sombras. Pero además, en la actualidad, esta tarea de atar también se debe realizar con nuestros vínculos o con nuestras relaciones sociales. Vivimos en tiempos de relaciones frágiles, líquidas, violentas y hasta salvajes, precarias, flexibles, descartables. Y estamos llamados a vivir en red, nos necesitamos unos a otros. Y la red existe porque existen los nudos. Deshacer todos los nudos nos conduciría a la desintegración, al aislamiento y a la muerte en vida, porque son nudos que van constituyendo la trama de la vida. Sin ellos la vida se deshilacha. Y alguien podría argumentar que esto es la libertad o que esto es la exigencia o el precio de la libertad, de poder hacer lo que se me ocurra. Pero claramente el fin de esta historia, sí, es la muerte física, psíquica, espiritual, porque nadie puede vivir sin los demás. Necesitamos la red de contención de los demás. Y el amor, que es como el oxígeno que necesita nuestra vida para sobrevivir, el amor ata nuestra vida con la vida del amado o de la amada. Bueno, atar, pero a veces toca desatar nudos. Fíjense una advocación de María de Nazaret que le encanta al Papa Francisco, es la Virgen de Satanudos. Porque también es verdad que hay situaciones personales o sociales que oprimen, que impiden crecer, que nos impiden ser nosotros mismos, que traban los caminos que nos pueden llevar a una vida más plena y feliz. Son nudos, ¿ven? Son nudos que oprimen, que encadenan, que obstaculizan el fluir de la energía vital, como cuando se estrangula una manguera o el intestino y se impide el correcto fluir del agua o de la digestión. Nudos perversos, nudos mortales. A veces están esos nudos solo en nuestra cabeza. Son nuestros miedos, complejos, inseguridades, que nos impiden fluir y crecer. Pero otras veces son situaciones sociales, económicas. Y no pocas veces son relaciones tóxicas que nos esclavizan y nos hacen codependientes emocionalmente.
Muchos femicidios tienen aquí su raíz. Desatar en todos estos casos es liberar, es poder ejercer esa maravillosa posibilidad que se nos regaló de hacernos cargo de nuestra propia vida. Hacernos cargo significa hacernos responsables, porque libertad y responsabilidad siempre van de la mano. Pero además Jesús en este Evangelio nos propone un procedimiento muy interesante y valioso para cuidar y cultivar las relaciones humanas, relaciones que están siempre amenazadas por el mal, el desencuentro, el egoísmo, el error y por la misma limitación humana. Porque fíjense cuántas veces nuestros vínculos se rompen o se deterioran por palabras, actitudes, olvidos que no tuvieron la intención de ofender ni de herir a la otra persona. Y Jesús ataca de movida el primer gran riesgo que amenaza las relaciones entre hermanos, las relaciones comunitarias, familiares, que es el riesgo del chisme. Y Jesús dice, antes de conversar con otro, con otros, del error, del pecado, de la macana que se haya mandado un hermano, tu hermano, conversalo con él, a solas. Y después, sí, de a poco, pedir ayuda de otros para tratar de convencerlo de su equivocación y hacerlo volver al camino. Si damos un paso atrás, podríamos decir que cada uno de nosotros necesita del espejo del hermano para conocerse, para descubrir su propia identidad. No podemos saber quiénes somos sin la mirada del otro. No existiríamos sin la mirada del otro. Por eso este Evangelio nos remite a algo tan esencial como es la necesidad de corregir y de recibir correcciones, a la necesidad de perdonar y de ser perdonados. Porque no hay posibilidad de vida en común, de vida fraterna, si no entramos en esta dinámica. Y curioso que este Evangelio sea la primera vez que Mateo utiliza la palabra hermano, hermano, para referirse a los compañeros de discipulado, a los miembros de la comunidad eclesial. Porque no tiene ningún futuro, ningún grupo humano, sin esta dinámica de corrección, evaluación, de recoger las miradas de todos, sin la humildad que se requiere para aceptar la corrección y cambiar de actitud y pedir perdón. Pero también sin el valor, el coraje de marcar, señalar lo que no está bien. Y yo no sé qué es más difícil, si aceptar la corrección o corregir. Pero no tengo duda de que nuestro futuro personal, futuro eclesial, futuro como especie, dependerá mucho de que sepamos enderezar caminos, opciones, actitudes, comportamientos equivocados que nos llevan a la aniquilación y a la muerte. O al menos, si quieren, sin tanto dramatismo, nos impiden crecer y ser tan libres y felices como podríamos ser. Miren, cuando nos reconciliamos, cuando aceitamos esos mecanismos inmunológicos que permiten la vida saludable de la comunidad y nos permiten vivir en comunión, una comunión que nunca va a estar exenta de tensiones, es entonces, como dice también este Evangelio, cuando el cielo y la tierra se tocan, se entrelazan y Jesús se hace presente entre nosotros. Porque aunque no lo veamos, cuando hay comunión, cuando hay amor, cuando hay unidad, Él siempre está. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que tengan una muy, pero muy feliz semana.